La aplicación de este modelo de la ruina del apostador tiene muchas facetas. Una es en la medicina. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay una enfermedad de gran impacto a nivel mundial, la cual está quejando a muchas personas. Existen dos medicamentos que están siendo probados para saber si se puede curar esta enfermedad. Los médicos realizan una investigación con fines de saber cuál de los dos medicamentos es más efectivo para curar la enfermedad. Para realizar la investigación, los médicos experimentan el uso de los fármacos en un cierto número de pacientes, divididos en parejas. A un paciente de cada pareja se le trata con el medicamento 1, mientras que al otro paciente se le trata con el medicamento 2. Se considera que el medicamento 1 tiene un punto a su favor cuando en una pareja el medicamento 1 cura al paciente, pero el medicamento 2, ojo con eso, no cura al otro paciente. Es decir, que no es válido que el medicamento 1 cure al paciente y el medicamento 2 también lo cure. O sea, se puede dar, pero no se considera en el modelo. O que el medicamento 1 no cure al paciente y el medicamento 2 tampoco lo cure. Son casos de parejas que no se tienen en cuenta en la investigación, porque la idea es ver los beneficios de un medicamento sobre el otro y estos dos casos no aportan al problema. Entonces, las preguntas sobre esto vienen, es sobre si esa metodología de usar parejas de pacientes es realmente eficaz para curar la enfermedad. Y además, la segunda que está muy ligada a la primera también, es qué probabilidad de error tiene la metodología dadas las tasas de eficacia de los dos medicamentos. Es decir, se realizó la metodología, se hizo la investigación, se decidió que el medicamento 2 tiene mayor tasa de eficacia que el uno y luego de alguna forma se supieron de forma científica las probabilidades de éxito de cada uno de los medicamentos. Entonces, la idea es saber qué probabilidad de que esas predicciones hayan sido en realidad la realidad en realidad lo que esos medicamentos significaban, el potencial de curación que tenía. Para ello, entonces se definen dos variables llamadas X sub J y Y sub J. J varía entre uno y N medios. N medios se maneja N medios porque la idea es que vamos a manejar a N pacientes. Y entonces se dice que X sub J va a ser igual a uno si el paciente en la Jésima pareja que recibe el medicamento uno se cura. Recordemos que en cada pareja uno recibe el medicamento uno, el otro recibe el medicamento 2. Y vale cero en caso contrario. Y Y sub J igual a cero si el paciente con la Jésima pareja que recibe el medicamento 2 se cura y Y sub J igual a uno en caso contrario. Entonces la idea de esto es tener la suficiente diferencia tal que se pueda llegar a concluir que definitivamente un medicamento tiene más potencial de curación que otro. Entonces, para ello se hacen dos sumas. En primer lugar, se suman todos los pacientes, todos los pacientes de la Jésima pareja que recibieron el medicamento 1, bien se hayan curado o bien no. Y en la segunda suma, entonces se realiza la sumatoria de todos los pacientes de las parejas que recibieron el medicamento 2, bien se han curado o bien no. Entonces la idea es que la diferencia entre estas sumatorias me dé una cierta diferencia que va a ser denotada n, bien sea negativa o bien sea positiva. Es decir, si esta diferencia es igual o es menor al menos c o es mayor a más n, entonces la investigación finaliza y se decide, en este caso, por ejemplo, si es menos m, entonces se decide que el medicamento es el que tiene mayor potencial. O por el contrario, se decide que el medicamento 1 es el que tiene mayor potencial. Entonces, para ello se define la probabilidad de subir. ¿Qué significa esto de subir la diferencia? Esto significa que la diferencia tiende a ser positiva, es decir, por ejemplo, de pasar de 2 a 4 o ser menos negativa, por ejemplo, de menos 3 a menos 1. Entonces, si hay una subida en esto, eso significa que como tal hubo un medicamento número 1 aplicado a un paciente que funcionó
Y además hubo un medicamento 2 aplicado a un paciente 2 en una pareja que no funcionó. Por las propiedades de la probabilidad para que se den dos sucesos, hay que multiplicar sus probabilidades. Entonces, por ende, se dice que la probabilidad de subir es la multiplicación de P sub 1 por 1 menos P sub 2. Y de forma recíproca se puede ver fácilmente que la probabilidad de bajar es igual a P sub 2 por 1 menos P sub 1. También se tiene en la realidad la probabilidad de quedarse igual, que es lo que nosotros habíamos comentado que no se va a mirar mucho, que es en el caso de que o bien el paciente 1 se cure y el paciente 2 también se cure, que eso vendría con probabilidad 1 por probabilidad 2, o que ninguno de los dos se cure, 1 menos P sub 1 por 1 menos P sub 2, serían los dos casos, pero ninguno de los dos aporta al problema. Entonces, para lograr ello, para lograr eliminar ese estado de la naturaleza de que se quede igual, entonces realizamos una probabilidad condicional, que en este caso se puede ligar con el sistema de apuestas, como un éxito o un fracaso, dependiendo de la vista. Entonces, fácilmente se puede ver que el P sería la probabilidad de subir, dado de que o bien anteriormente se subió o se bajó. No se quedó igual, o uno o lo otro. Por las propiedades de probabilidad condicional, y como esto es independiente un experimento del otro, cada pareja no tiene nada que ver con la otra, entonces se define que esto es igual a P sub 1 por 1 menos P sub 2, y en el denominador tenemos P sub 1 por 1 menos P sub 2 más P sub 2 por 1 menos P sub 1. Y Q, que sería la probabilidad de bajar la diferencia, dado que se subió 1 o bajó 1, entonces eso es recíproco, P sub 2 por 1 menos P sub 1, y en el denominador P sub 1 por 1 menos P sub 2 más P sub 2 por 1 menos P sub 1. Esos son los valores P y Q. Y la clave entonces para poder modelar cuál sería el modelo de apuestas, cuánto dinero entre comillas se tendría, entonces es determinar, por ejemplo, que la sumatoria de las X, como ya se había comentado, inicialmente, por ejemplo, podría ser de M. Y la sumatoria de las Y, que también se había comentado, puede ser también M. Esta diferencia es exactamente igual a cero, ¿sí? Entonces el juego se mantiene claramente abierto. La idea es ir probando con pareja tras pareja tras pareja tras pareja. Y cada pareja, en este caso, entonces sería una apuesta. Entonces la idea es que para lograr acertar de que un medicamento es realmente eficaz con respecto al otro, entonces eso es lo mismo que decir que dado que yo empecé con tanto dinero en una sumatoria de variables, pase en algún momento del tiempo a tener el doble de ese dinero, que implicaría en lenguaje coloquial a quitarle los m valores que estaban en el anterior sumatoria. Entonces, esto es lo mismo que decir que pasar a tener m a 2m. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si se tiene que la sumatoria de las x nos da 2m y la sumatoria de las y nos da 0, entonces ya se tendría un valor mucho mayor a m y se podría concluir que un medicamento, en este caso vamos a realizar la definición con P2, es más eficaz que P sub 1. Entonces, para ello, como tal, se hace la probabilidad de acertar. Entonces, para ello, por complemento de la probabilidad, se resta de 1, que sería la probabilidad de que P sub 1 fuera mayor que P sub 2. Y nos queda 1 menos la definición de P sub I, 1 menos Q sobre P a la M, que sería el I. Y en el denominador, la meta, que sería el 2M, 1 menos Q sobre P, elevado a la 2M. Se hace una serie de operaciones algebraicas como factorización de cuadrados, luego se hace una cancelación de términos, se pasan unos fraccionarios a la parte de abajo y finalmente se tiene algo mucho más sencillo, que sería la probabilidad de acertar que P sub 2 mayor a P sub 1 va a ser igual a 1 dividido 1 más P sobre Q a la N. Y esa sería la fórmula usada
para determinar nuestro porcentaje de acierto usando la metodología anteriormente mostrada. Entonces, para ello se tira un ejemplo en el cual se dice, muy bien, dado que yo tengo una probabilidad de ser curado con el medicamento 1,06 y una probabilidad de ser curado con el medicamento 2 de 0,4, entonces, dado que m es igual a 5, es decir, la diferencia necesaria para acabar con el juego, dado que m es igual a 5, entonces una vez realizadas todas las operaciones mostradas en la fórmula anterior de 1 sobre 1 más p sobre q elevado a la m, se tiene que la probabilidad de error es de 0,017. Y si m es igual a 10, la probabilidad de error es aún más pequeña, 0,0003. Entonces, ¿qué se puede decir ante las preguntas que se habían mencionado? Que si es realmente eficaz o de que cuál es la probabilidad de error, absolutamente todo depende del m. Entre más alto sea el m, mucho más baja va a ser la probabilidad de error. Otras aplicaciones, no se van a detallar mucho, se tiene la evaluación de eficiencia en algoritmos para resolver problemas de programación lineal, en las cuales se implementa el método de optimización simplex. Entonces, la idea de esto es determinar cuántos puntos factibles vértices se encuentran, probar con cada una de las posibles soluciones y en base a ello determinar cuál es la óptima. En el dibujo que observamos encontramos 5 posibles vértices, y es algo muy trivial, pero pues pueden haber regiones factibles en las cuales hayan 8.000 puntos, 15.000, 20.000, entonces para lo cual hay que preguntarse si en realidad el problema es tratable. Para quienes no conocen, el modelo de minimización lineal es el siguiente: minimizar C, que C es un vector que va de 1 hasta C sub n por un X, que de igual forma es un vector que va de X1 hasta X sub n, que eso es igual a la sumatoria de cada una de esas constantes por cada uno de esos X, sujeto a una serie de restricciones a X igual a B, A que es una matriz de M por N, y B que son una serie de constantes, y sujeto a que esas X sean positivas. Entonces surgen las cuestiones de que se deja a quien ve el video para que las piense un poco. ¿Cuántas transiciones debe realizar el algoritmo para encontrar el vértice que represente el óptimo? ¿Es el algoritmo un problema tratable con un algoritmo iterativo? Muchas gracias.